Hola, yo soy Trash, bienvenidos a otro video de Revolty. Y con la salida de Hackers Memory a la vuelta de... Ok, no está a la vuelta de la esquina, falta como que un año para que salga en Occidente. Mejor dicho, en el horizonte. Sí, Hackers Memory en el horizonte. Pensé en hacer un video de curiosidades de Cyber Sleuth. Con respecto a estas curiosidades, les tengo que ser muy honesto. Si son seguidores enfermos del canal, probablemente ya se las sepan todas. ¿Por qué? Porque fui mencionando estos datos en varios videos como ejemplos, como, bueno, curiosidades justamente, no, y no precisamente una sola vez, así que bueno, no tienen nada de extraño. Ahora, si sos alguien nuevo en el canal, probablemente no conozcas nada de esto, o bueno, puede que sí si sos un fan súper enfermo de Cyber Sleuth. La cuestión es que les quería decir eso nada más. Dejando todo eso de lado, empecemos con el hermoso y fantabuloso video de curiosidades de Digimon Story Cyber Sleuth. Maldito título largo, pero bueno, empecemos. Como ya sabrán, Cyber Sleuth te deja elegir entre el juzgando, o tipo andrógino, como quieras decirle, o la waifu que... esos muslos. La cuestión es que de estos dos personajes, Takumi Aiba, es decir, el tipo, es el que es canónico. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay dos motivos. En primer lugar, salió un manga one shot promocionando a Cyber Sleuth, y en dicho manga salía como protagonista Takumi y Ami no salía. Y adicionalmente a esto, los audios, es decir, las voces dobladas en el juego, en Japo, hacen referencia a un protagonista masculino y no a una protagonista. Yep. Esto es así porque en un principio Cyber Sleuth iba a tener nada más un protahombre. Pero después dijeron, no, hay que meter una waifu. Y funcionó, esos fanarts en Pitsip. Oh, Dios mío, el hentai. Pero bueno, sí, la cuestión es que Takumi es el canónico. Al igual que el juego tiene un protagonista canónico, también tiene un equipo de Digimons canónico. Si recordarán, al principio nos dejan elegir entre Haurumon, Terriermon y Palmon. Bueno, en la historia del juego, el prota elige a los tres. Es decir, Takumi tiene a estos tres de compañeros. ¿Y cómo sabemos esto? Por dos motivos. Uno, el manga, obviamente. Y el segundo es que dentro del juego hay algo que es opcional. Que es, no me acuerdo si eran copas o torneos. La cuestión es que hay esto donde agarras y luchas contra otros tamers. Y en la copa final te pones a luchar contra los tamers del juego. Cuando luchas contra el protagonista, si te elegiste a Takumi vas a luchar contra Ami. Si te elegiste a Ami luchas contra Takumi. El mismo tiene de Digimons Hyandromon, Rusmon y Sain Galgomon, o Mega Gargomon dependiendo del doblaje. En Cyber Sleuth se pueden encontrar referencias en ciertos diálogos a franquicias como Yokai Watch, Persona y Pokémon. Ahora van a decir, Trash, ¿pero en qué diálogos? Bueno, en una parte cuando te encontrás con Suedo, él te dice lo siguiente: un reloj con cámara que puede detectar objetos ocultos, haciendo una referencia al reloj de Yokai Watch, o una bola en la que podemos meter criaturas capturadas, haciendo una referencia obviamente a la Pokéball, Pokébola, como quieras decirle. En otra parte del juego, Kyoko nos dice el siguiente diálogo: o quizás puede ser una expresión de su, entre comillas, persona. Sí, se refiere a una cosa y no en sí a la palabra, lo cual es de vuelta una referencia a la saga Persona. El diseñador de personajes de Cyber Sleuth es el mismo que el de Devil Survivor y Durarara. Por si notabas cierta similitud, era por eso. El mangaka de Air Gear es el creador de los Eaters en diseño. Digimon Story Cyber Sleuth es un juego de bajo presupuesto, puesto que venía de un fracaso comercial que era Decode. Yep, así que tuvo un desarrollo bastante sufrido, por no decir que el juego ni siquiera estaba pensado para salir fuera de Japón, y que de no ser por una petición en Chain.org con 70.000 firmas y que su productor Hao Katsumasa la tomó en cuenta, jamás hubiéramos visto el juego en Occidente. Y si vamos al caso, no tendríamos juegos de Digimon en Occidente hoy en día si no fuera por eso tampoco. Sí. Cyber Sleuth es un juego que depende de juegos anteriores para que su historia funcione. Es decir, tiene una construcción argumental con personajes de otros juegos, como Rina o Mirei, que son de Decode, y Decode no existiría si no fuera por Reiji Tice. Y no solo con ellos, Gankomon o Hakomon eran Digimons que ya habían sido presentados en Digimon Adventure RPG. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es así porque todos estos juegos comparten una misma generación, que es la generación Reiji Tice. Tiene este nombre ya que todos estos productos surgen a raíz del éxito de Reiji Tice, que fue el producto inicial. La construcción jugable de Digimon Story Cyber Sleuth es una mezcla entre la jugabilidad de los Story EDS y la de Digimon Adventure RPG. De hecho, si jugás Digimon Adventure RPG te vas a dar cuenta que la interfaz del mismo en los combates es muy similar a la de Cyber Sleuth. Digimon Story Cyber Sleuth es el primer producto donde vemos por fin a los Royal Knights completos. ¿Y cuánto? Esperen, ¿cuánto le tomó a la franquicia? ¿14 años? ¿14? ¡Viva mi franquicia, loco! ¿Esos 14 años? No, fuera de jodas. No sé si se justifica que tuvimos que esperar tanto, pero la historia estaba buena, o sea,
sí, no, o sea, 10 de 10. Pese a ser un título que está pensado también para gente casual de la franquicia y para fans de los JRPGs en general, o sea, no necesariamente tienen que ser seguidores de Digimon, es un título que está pensado también para fans viejos. Personajes como Sayo de Sunburst y Moonlight hacen evidencia de ello, y en una entrevista el propio productor dijo que el juego está pensado para los niños que en su momento jugaron el primer story, que ya en este momento son adultos. Y con esto llegamos al final del video. Realmente se me hizo muy corto, pero bueno, no había mucho más que decir fuera de lo que dije y tal. Si les gustó, como siempre, pueden dejar un hermoso like o compartirlo. En especial compartirlo si quieren, eso ayuda a que tenga más difusión y ya saben, Barcos y puta forever. Digo, más gente sabe sobre Digimon. Sí, Digimon. Recuerden que como siempre tienen las fuentes de las curiosidades abajo en la hermosa descripción y también los links a nuestras redes sociales por si quieren psicopatearnos y bla bla. Ah, y nuestro Patreon por si quieren agarrar y darnos money motherfucker, money motherfucker. Mierda, esa cosa te lavó el cerebro, no. En fin, dicho esto, no se olviden tampoco de dejar sus hermosos comentarios porque no sé, me interesa leerlos o algo por el estilo. En fin, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Revolty. Adiós.